Análisis FODA. ¿Qué significa FODA? Esta sigla significa fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Permite hacer un profundo análisis de las estrategias, de la posición en que se encuentra la empresa en el mercado, de la dirección que está tomando, y o de los negocios a cerrar, etc. Al realizar este análisis, debemos mirar la organización desde dos puntos esenciales. Evaluación interna, evaluación externa. Al interior de la empresa nos referimos a fortalezas y debilidades, y cuando evaluamos la parte externa de la organización, analizamos las oportunidades y las amenazas a las que nos encontramos expuestos. Fortalezas. Son los recursos y las capacidades de una empresa que pueden emplearse para desarrollar una ventaja competitiva. Algunas fortalezas pueden ser: tener patentes de los productos, una marca fuerte, buena reputación entre los clientes, excelentes canales de distribución, total acceso a los recursos naturales. Debilidades. Son las falencias de recursos financieros u organizacionales que ponen a las empresas por debajo de la competencia. Oportunidades. Las oportunidades necesariamente tienen que ver con el entorno, así que un buen análisis de las oportunidades puede incluir una necesidad insatisfecha del mercado, la llegada de nuevas tecnologías, la remoción de barreras de comercio internacional. Las fortalezas se clasifican en comunes, cuando una fortaleza es poseída por varias empresas o cuando varias están en capacidad de implementarla. De imitación. Son grandes capacidades de copiar y mejorar las fortalezas distintivas de los demás. Distintivas. Cuando una misma fortaleza es poseída por un pequeño número de competidores, son las que generan ventajas competitivas y desempeños superiores a las del promedio industrial. Son poco susceptibles de copia o imitación cuando se basan en estructuras sociales complejas que no pueden ser comprendidas por la competencia o cuando su desarrollo se da a través de una coyuntura única que las demás no pueden seguir. Amenazas. Son cambios en el mercado que pueden afectar el desempeño del negocio. Por ejemplo, cambios en los gustos de los consumidores que los hagan alejarse de los productos de la compañía. El surgimiento de productos sustitutos, nuevas regulaciones, la aparición de barreras comerciales. Origen. Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert S. Unruh durante los años 60 y 70 en los Estados Unidos durante una investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. Existen referencias DAFO que identifican a Learned, Christensen, Andrews y Good como sus autores. En Business Polity, Text and Cases, 1965. Omewodil, Richard D. y Ruin. Los cita también José María Carrillo de Albornoz y Serra en la página 49 de Manual de Autodiagnóstico Estratégico. ¿Qué es una matriz DOFA? Una matriz DOFA es una plantilla con 4 secciones. Una para cada ítem donde cada uno contiene una serie de preguntas a contestar por parte de los involucrados en el tema y que se desarrollan de acuerdo con el tema a analizar. Una vez estén respondidas las preguntas, se procede a hacer un análisis de las respuestas para llegar a un consenso y finalmente desarrollar estrategias o tomar decisiones. ¿Para qué sirve la matriz DOFA? La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables. En el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. ¿Para qué sirve la matriz DOFA? El instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo. Matriz de estrategias DOFA.
Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que éstas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con base a indicadores de gestión. Matriz de estrategias DOFA. Estrategias FO. Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende. Estrategias de O. Estrategias de O son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. Matriz de estrategias DOFA. Estrategias FA. Son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. Estrategias DA. Permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso. Ventajas de la matriz DOFA. La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. Ventajas de la matriz DOFA. Si conocemos nuestras debilidades, sabemos de qué somos capaces y de qué no. Nos permite ser objetivos, lo que nos evita asumir riesgos que luego no podemos cubrir. Adicionalmente, si conocemos cuáles son nuestros puntos débiles, sabremos qué es lo que necesitamos mejorar. Las soluciones a los problemas solo son posibles cuando hemos identificado los problemas, y eso no los da la matriz DOFA. Ventajas de la matriz DOFA. Cuando conocemos nuestras oportunidades, tenemos claro hacia dónde encaminar nuestros recursos y esfuerzos, de tal manera que podamos aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que alguien más las aproveche. Generalmente un negocio fracasa cuando no es capaz de identificar ninguna oportunidad, y en eso hay empresas y personas expertas, que ven oportunidades donde los demás ven dificultades, problemas. Ventajas de la matriz DOFA. Al conocer nuestras fortalezas, al saber qué es lo que mejor hacemos, podemos diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien pueden estar encaminadas para mejorar nuestras debilidades y o para aprovechar nuestras oportunidades. Cuando tenemos claro qué es lo que sabemos hacer, cuando sabemos en qué nos desempeñamos mejor, estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las oportunidades, o podemos sortear con mayor facilidad nuestras debilidades. Ventajas de la matriz DOFA. Al conocer las amenazas. Si se quiere sobrevivir, debemos ser capaces de identificar, de anticipar las amenazas, lo que nos permitirá definir las medidas para enfrentarlas, o para minimizar sus efectos. Si una empresa no anticipa que le llegará una fuerte competencia, cuando ésta llegue no habrá forma de reaccionar oportunamente, y sobre todo, no se podrá actuar con efectividad puesto que nunca estuvimos preparados para ello. Ventajas de la matriz DOFA. Como se observa, es imprescindible elaborar concienzudamente una matriz DOFA, pues en ella está casi todo lo necesario para tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se presente, y es probable que muy pocas situaciones nos tomarán por sorpresa. Desventajas de la matriz DOFA. No se tiene claridad sobre el problema o problemas a analizar. Se debe tener en cuenta que antes de iniciar un análisis, más importante que el método, se debe identificar a cabalidad para todos los participantes cuál es el problema a analizar. En muchas oportunidades el método DOFA puede fracasar, o resultar una pérdida de tiempo, debido a que el problema no estaba bien identificado y delimitado. Desventajas de la matriz DOFA.
No se tiene conciencia en el grupo de trabajo lo que representa realmente una debilidad, una oportunidad, una fortaleza, o una amenaza para la empresa. Este desconocimiento lleva a que se genere una lluvia de ideas. Yo diría más bien, tormenta de ideas, que solo generan distracción sobre temas que no son representativos en la solución del problema central que se está tratando. Desventajas de la matriz DOFA. Se reúnen participantes para el ejercicio que no tienen nada que ver con el problema, o que no conocen el problema, o no tienen entrenamiento o responsabilidades en alguno de los componentes del problema a tratar. Es necesario ir trayendo más participantes, aunque sea solo por consulta, ya que a medida de que se tenga más conocimiento del problema, es muy posible que nos demos cuenta que en el grupo falta alguien con conocimiento en cierta área específica. Desventajas de la matriz DOFA. No se define el plan de trabajo con su cronograma y sus responsables para llevar a cabo la implementación de las estrategias. Pasos para construir una matriz DOFA. 1. Realizar el diagnóstico de la empresa elegida. 2. Analizar los resultados generados del diagnóstico. 3. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 4. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 5. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 6. Hacer una lista de las oportunidades externas decisivas. 7. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 8. Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias de O restantes. 9. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes. 10. Hacer comparación de las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las estrategias de A resultantes.